Hola queridos hermanos, bueno, vengo con una noticia que por lo menos a mí me ha emocionado muchísimo y se trata de que hay un físico que ha descubierto esto precisamente que estamos tratando en estos videos de cómo funciona el universo. Y este señor que lleva 30 años estudiando y haciendo descubrimientos y pruebas y bueno, de todo, muy reconocido en el mundo de la ciencia, ha descubierto precisamente y confirmado todo lo que nosotros sabemos desde el punto de vista espiritual, pero que sabíamos por fe, porque no teníamos pruebas, porque la ciencia siempre ha negado la existencia de Dios, ha negado de que haya una inteligencia superior, un orden perfecto y que las cosas sucedían por casualidad. Le llamaban el Big Bang, que fue lo que creó nuestro universo, y ellos han dicho y reiterado en muchas ocasiones que todo es obra de la casualidad, de que no hay una coherencia, no hay una inteligencia superior, nada de eso. Este señor, les voy a dar su nombre y les voy a decir uno de los videos. Yo he visto muchísimos, pero bueno, uno de ellos que lo tiene en YouTube, que desafortunadamente hasta ahora no ha hecho grabaciones en español, están en inglés y en francés. Pero bueno, por lo menos tienen el nombre de él, quizá un poco más adelante él tenga grabaciones en español o alguno de sus colaboradores, porque lo que ha descubierto es una revolución tan grande dentro de lo que es el mundo de la física se llama el mundo de la física, que explica lo que es la materia, el campo unificado y el quantum, no sé cómo se dice en español el quantum, bueno, eh, las distintas cosas del quantum, que es tan difícil de entender para aquellos de nosotros que no somos físicos, ni somos científicos, ni nada de eso. Lo explica en una forma sencilla y está convenciendo ahora a los demás físicos para que acepten esta teoría, que él tiene todo lo necesario para poder probar que es cierto. Y las ecuaciones y bueno, todas esas cosas a las que ellos se dedican, que nosotros no entendemos muy bien, pero bueno, está tratando precisamente de probar de que su teoría es cierta, es verdadera y está respaldada por pruebas. El señor se llama Nassim, se escribe Nassim, y el apellido es Haramein, se escribe Haramein. Es de nacimiento canadiense, no sé los padres, porque no se ve una persona eh, vaya blanca, caucásica, sino que se ve como algo así como árabe, y por el nombre también podemos deducir que tiene los antepasados de él son árabes. Y pues bueno, vuelvo y les repito que es una verdadera revolución, es algo que va a sobrepasar algunas de las teorías de Albert Einstein y de otros físicos de tiempos atrás que han más o menos formulado lo que creíamos hasta ahora. Les voy a explicar en mis palabras, y perdonen la ignorancia, lo que significa, porque más o menos lo he traducido de lo que he podido, o sea, de los muchos videos que he visto y he entendido, les voy a traducir más o menos para que vean cómo respalda lo que el campo espiritual ha sabido por milenios, porque muchísimas escuelas han dado explicaciones, pero no han tenido la prueba. Y esto se convierte en la prueba que explica cómo funciona el universo. La forma es la siguiente. Eh, él ha demostrado que hay un orden organizado en todo el universo que no es
casualidad, como decía la ciencia anteriormente, sino que obedece a un conocimiento superior, a una inteligencia superior, y que es la que permite que las cosas se sitúen en el lugar donde deben estar. Dice que, por ejemplo, él desde muy niño observaba y decía, pero ¿por qué las abejas van a donde están las flores y extrae lo que necesitan para llevarlo a otras flores, polinizar, que es la palabra que se usa, no sé si está bien dicho o no en español, y va a las otras flores? ¿Y qué cosa es lo que guía esos animalitos tan pequeños? ¿Y qué cosa es lo que hace que las flores tengan en su interior lo necesario para que después esos animalitos lo puedan llevar a otros lugares? Entonces dice que eso le dio por ponerse a investigar por qué sucedían esas cosas. Y se dio cuenta de que a medida que fue estudiando y a medida que fue, claro, le fueron dando muchísimas cosas, porque esto no sucede por casualidad, fue recibiendo información que lo fue guiando y lo fue llevando a lo que necesitaba descubrir para explicarnos hoy a nivel de nuestra comprensión humana y de personas que no hemos estudiado estos asuntos. Más bien nos hemos dedicado a investigar la parte espiritual, pero le han dado lo siguiente, de que todo comienza en un punto, y ese punto le vamos a llamar, digamos, el punto cero, el punto donde comienza la materia. Y ese punto podemos llamarle el punto cero, pero también podemos llamarle una célula. Y sabemos de que nuestro cuerpo está formado por trillones de células, hermanos, trillones de células son las que forman nuestro cuerpo. Y de que esas células son tan infinitamente pequeñas, le llaman nivel subatómico, que quiere decir que son los electrones, los neutrones y bueno, todas esas cosas que menciona la ciencia, que para nosotros no tienen mucho sentido, pero bueno, que existen, y todo eso funciona a la perfección y hace que todos esos trillones de células tengan una programación y no se equivocan, hermanos, porque fíjense que nuestro cuerpo prácticamente se renueva cada 7 años. Ya no somos lo que éramos hace 7 años, somos un cuerpo diferente, porque todas esas células han ido cambiando, pero con una programación tan perfecta y exquisita que las células del corazón, por ejemplo, no nos hacen crecer un dedo gordo del pie en el corazón, ni nos hacen crecer un hígado en el cerebro, sino que cada cosa tiene su lugar, su función, y se van reproduciendo a medida de que nosotros vamos cambiando esas células y creando otras nuevas en nuestros cuerpos físicos por espacio de 70, 80, 90 años, bueno, mientras dure la encarnación. Ya nada más que para empezar, eso es algo maravilloso, porque cómo esas células saben lo que tienen que hacer, cuáles son sus funciones. Si nosotros analizamos la función, por ejemplo, respiratoria, circulatoria, digestiva, de eliminación, de todo lo que nuestro cuerpo hace, la absorción de los minerales, de los alimentos y todo eso, para ir creando esas nuevas células y que se mantenga la materia funcionando. Eso nada más es para dejarlo a uno con la boca abierta. Y este señor pues ha ido dándose cuenta de que tenía que haber algo que fuera guiando esas células, y no solamente las del cuerpo físico de los seres humanos, es todo, hermanos, porque todo se mueve más o menos en la misma forma o parecida, que es la naturaleza, cómo se reproducen esos árboles, esos frutos, esas flores, cómo se reproduce, por ejemplo, el agua, que dicen que es inteligencia divina líquida. Esa es la última explicación que da la ciencia sobre el agua. Imagínense ustedes, inteligencia divina líquida.
y que alimenta a todos esos animales. Fíjense que los animales no se confunden, nosotros somos los que los cruzamos, pero los animales, el que es tigre sigue siendo tigre a través de toda la reproducción. El que es gato, el que es perro, el que es elefante es elefante, el que es pescado no se confunde con el tigre, ni el tigre se mete en el agua para ser pescado. Cada uno tiene su grupo y cada uno tiene su función y sobrevive en ese medio. Entonces, es imposible de que nosotros sigamos creyendo o alguien siga creyendo de que esto es debido a la casualidad. Esto es una inteligencia muy grande que está detrás de todo eso. Y dice este señor Nassim Haramein que existe un flujo en el universo. Ese flujo es el flujo que da la información también, porque no es solamente el hecho material, sino de que hay unas corrientes que llevan información y que nos dan sensaciones a nosotros, por ejemplo, los que nos podemos comunicar, porque los animales deben sentirlo igual. Fíjense, si eso es así, que cuando sobreviene por ejemplo, alguna cosa, como por ejemplo un cambio climático, que va a haber una inundación, pasó cuando el tsunami de Tailandia, y en otros lugares los animales reciben avisos y se trasladan a lugares más altos o se alejan de los lugares de peligro. ¿Por qué lo hacen? Porque están recibiendo información iguales que las aves que emigran de un punto a otro del planeta en un momento determinado. Por ejemplo, las del norte vienen hacia el sur escapando al frío y lo hacen. No tienen brújula, no tienen nadie que los guíe, pero sin embargo ellas saben para dónde van y el lugar donde deben inclusive juntarse con otros de su especie para procrear. Le pasa también a los pingüinos, bueno, etcétera. Una cosa maravillosa. Entonces dice este señor que encontró eso de que hay un flujo que nos está dando información de continuo y que nos está pidiendo que nos movamos en cierta dirección, y que cuando no lo hacemos así sentimos resistencia dentro de nosotros. Cuando seguimos ese flujo nos sentimos conectados. Escuchen la palabra conectados. Bueno, entonces todo esto lo fue descubriendo y lo fue poniendo en palabras para que pudiéramos entenderlos. Y dice él que uno de los secretos para sentirse conectados y sentir qué cosa es lo que debemos estar haciendo, si estamos en el flujo correcto o no, es el acallar todo el ruido que produce nuestro cerebro físico, nuestros pensamientos, y ese constante pensar y preguntar y inquirir y toda esa serie de cosas. Eso tenemos que acallarlo y tenemos que entrar en un estado como meditativo. Es un estado de tranquilidad, de silencio y de calmar nuestros pensamientos para poder lograr conectar con ese flujo y saber qué es lo que espera el universo de nosotros y si estamos en el lugar correcto o no. Es algo que es como una retroalimentación que recibimos y que nosotros a nuestra vez le damos al universo, donde estamos intercambiando información. Es como una relación, lo que es sin palabras, es a base de sensaciones. Y dice que este señor Haramein dice que esa relación y ese intercambio informativo sucede instantáneamente, hermanos. No importa en qué punto del universo nos encontremos. Si nosotros tenemos una sensación, la estamos transmitiendo a la fuente, a donde queramos pensar de que la estamos transmitiendo, al punto de partida, la estamos transmitiendo de una forma instantánea, porque él descubrió que esas partículas pequeñísimas, que subatómicas, imagínense, que yo creo que no se pueden ver ni con un telescopio normal y corriente, que hacen falta cosas especiales, y esas partículas
tienen resonancia con otras partículas en el universo y se comunican entre sí instantáneamente, no importa lo lejos que estén. Oigan esto, no importa lo lejos que estén, se produce esa comunicación. Él usa la palabra entanglement, que quiere decir, la busqué en el diccionario porque yo no estaba segura del significado en español, quiere decir interconectados, o sea que esas partículas están interconectadas unas a otras. Y así es como funciona el universo, a través de esa información que transmite a las partículas que somos nosotros, que estemos en cualquier parte del universo, en cualquiera de las inteligencias de las humanidades donde nos encontremos y en los distintos planos evolutivos, y nos comunican instantáneamente, hermanos. Oigan esto, que internet ni que otra cosa puede ser tan perfecta y tan rápida como esto. Pero es que además de eso nos da una sensación que nos permite saber que estamos en el lugar correcto y en el momento correcto. Es una, como emociones, ¿no? Es una emoción en la que sentimos que estamos caminando hacia el lugar correcto y de que el universo nos está guiando. En ese momento, cuando estamos conectados interiormente y comenzamos a sentir esas sensaciones, es lo que el campo espiritual le llama iluminación. Quiere decir que nuestro interior se ha iluminado y estamos recibiendo directamente la información que necesitamos y estamos conscientes de ella. Porque el asunto aquí es de conciencia, abrir esa inteligencia que está en nosotros, que es igual, porque somos partículas de Dios, ahora hablando en la parte espiritual, somos partículas de Dios, hermanos, todo eso está dentro de nosotros. Y nosotros nos abrimos, que es cuando abrimos la conciencia, cuando estamos conectados y empezamos a darnos cuenta qué tenemos que hacer y qué es lo correcto de lo incorrecto, porque nos van guiando las leyes divinas que siempre están funcionando, pero que nosotros no nos damos cuenta hasta que no empezamos a adquirir conciencia. Así que fíjense qué cosa tan maravillosa y cómo este señor está como, dándole pruebas a la ciencia y al mundo entero. Mucha gente que dice que Dios no existe y que existe de una forma, bueno, no vamos a decirle lo que piensen los demás, lo que pensamos nosotros. Sí existe, y sí, esta información que nos han dado los hermanos espirituales a través de estas comunicaciones, no a nosotros solo, se la han dado a millones de seres en el planeta Tierra. Es precisamente para indicarnos, para alertarnos de cómo funciona esto y cómo podemos nosotros entrar en esa corriente que nos va a llevar al lugar indicado, a lo que tenemos que hacer. Y ahora comenzamos. Esto fue la explicación de cómo funciona el universo desde el punto de vista de la ciencia. Ahora vamos a entrar en el tema de hoy, que es cómo funciona el plan y quién lo dirige. Si es verdad que hay un gran plan, ya estamos viendo que indudablemente que hay un plan. Entonces, este plan, ¿quién lo dirige y cómo funciona? Y eso fue una pregunta que yo le hice a los hermanos espirituales cuando estaban dando las comunicaciones. Y les dije, hermanos, ¿cómo funciona esto? A nosotros nos llega la información a través de otros hermanos que nos van diciendo lo que tenemos que hacer y cómo se va efectuando la encarnación. Y entonces ellos me contestaron lo siguiente. Dice, no, hermana, nosotros estamos ayudando afuera de ustedes. Es decir, nosotros somos grupos que somos llamados a ayudar determinado planeta, determinada humanidad en un momento específico de su evolución, y lo que hacemos es supervisar, dar información y como guiar, pero la verdadera información está dentro de cada uno de ustedes.
ustedes tienen en su parte interna eso que llamamos la semilla, que es el alma, que posee toda la información de Dios dentro de ustedes, pero en pequeñas dosis. O sea, la información está completa, pero se va abriendo en pequeñas dosis a medida que ustedes van avanzando y a medida que ustedes se van dando cuenta de cómo funciona el universo y quiénes son ustedes. Y eso va ocurriendo a través de las encarnaciones y de algún tiempo. Decían, de que nosotros a medida que vamos evolucionando empezamos a captar las energías y empezamos a darnos cuenta de que hay otros seres que están en el mundo invisible, que son los seres espirituales, y los que llamamos los seres extraterrestres, que son seres que tienen todavía un poquito de cuerpo físico, pero muy tenue, y nos van indicando cada día para que empecemos a evitar los actos demasiado negativos. O sea que son ayudas extra que nos van dando como para guiarnos. Es algo así como el adulto guiando al niño cuando está muy pequeño para que no se dé un golpe, para que no se accidente, para que no se queme las manitos en la cocina que está caliente, etcétera, etcétera. Este es el tipo de ayuda, pero la información está dentro de cada uno de nosotros. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que hay otros niveles, otros mundos, energías exteriores que nos van nutriendo y nos van dando cada vez más información. Y cuando ya nosotros llegamos a un nivel más alto, ya no necesitamos tanta ayuda, sino que somos nosotros mismos los que comenzamos a ayudar. Empezamos a ayudar a los seres que nos rodean, si vemos que van a cometer errores, que están todavía muy ignorantes, entonces nosotros le vamos dando información, los vamos guiando sin controlarlos. Recordemos que somos muy, muy dados a controlar, perdón, que somos muy dados a controlar y es precisamente lo que no podemos hacer. Ellos no nos controlan a nosotros, los seres espirituales, sino que nos guían, que es una cosa muy, muy distinta. Y en la medida que vamos adquiriendo más conocimiento, más luz y más grados de amor, vamos dejando de sentir los deseos físicos y las inclinaciones a donde nos lleva la materia. Por eso es tan importante fluir con el plan y darnos cuenta si sentimos esa sensación de tranquilidad, que vemos de que estamos en el lugar correcto, en el momento correcto. Y nos vamos convirtiendo en canales de luz, en que cada vez necesitamos menos sufrimiento y menos penurias para ir haciendo nuestra vida. Se nos va facilitando cada vez más porque los actos se van convirtiendo en actos más placenteros y positivos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para llegar ahí? Aceptar, hermanos, que lo que estoy haciendo es un trabajo que estoy aprendiendo y tener un convencimiento profundo de que hay un plan y que ese plan me está guiando, que sabe lo que tiene que hacer y que yo me debo dejar conducir. Debo estar en una forma más dócil, menos rebelde, y creerme que sé mucho cuando en realidad no sabemos nada. Y entonces irme dejando conducir porque el plan divino es perfecto y no se equivoca. Entonces, podemos preguntarnos, ¿qué estoy aprendiendo ahora? ¿Cuál es la lección? Y se nos va a ir diciendo cuál es la lección que estamos haciendo y llevando a cabo y cuál es ¿y qué es lo que no está correcto? Por ejemplo, cuando analizamos, muchos de nosotros sentimos lo que se le llama remordimiento, arrepentimiento, caramba, lo pude hacer mejor, pude haber ayudado más, o bueno, en fin, todos esos pensamientos que a veces nos torturan. Después, sobre todo después de que tenemos cierta edad, y comprender, hermanos, no lo pudimos hacer mejor. Cuando estábamos en esas edades y en esas épocas,
no teníamos suficiente conocimiento. Por lo tanto, perdonarnos profundamente, disculparnos y estar seguros que si se nos vuelve, porque se nos va a volver a presentar, es como el examen para poder pasar la materia, nos van a examinar y ese examen va a determinar si nosotros aprendimos la lección y esta vez lo vamos a hacer mejor. No ceder a las tentaciones de hacerlo igual que lo hicimos en aquel momento porque estábamos guiados por la materia. Ahora sentimos que hemos progresado, que movemos más amor y más luz y por lo tanto hacerlo lo mejor posible, la forma más correcta que sintamos en nuestro interior. Y soltarlo, hermanos, porque lo que pasó en el pasado no tiene remedio y no se puede cambiar. Pero estas pruebas que nos van dando después a través de la encarnación, sí podemos mejorarlas, hacerlas mucho mejor. Y hacer mucho trabajo de energía, hermanos. Hablar menos y emitir más energía de luz, amor a las situaciones y a los seres en vez de hablar. Y nos quedaremos asombrados de los cambios que se van a producir porque recordemos, de acuerdo a lo que la ciencia acaba de descubrir, que somos portadores de la luz y del amor divino y somos energía. Por lo tanto, influimos en ese flujo a todo nuestro alrededor. Gracias, hermanos. Hasta el próximo video.